¿Piensas que la ciencia del siglo XXI con sus supercomputadoras e inteligencia artificiales ya casi lo tiene todo resuelto? Piénsalo de nuevo. Existen enigmas tan profundos y extraños que desafían todo lo que damos por sentado. Hoy te vamos a contar tres de los más alucinantes misterios que tiene la mente más brillante del mundo rascándose la cabeza. Hoy nos vamos a asomar a los límites del conocimiento humano para explorar tres misterios que la ciencia sencillamente no sabe cómo explicar. Pensaremos en una fuerza invisible y descomunal que está arrastrando a nuestra propia galaxia a través del universo a una velocidad de vértigo. Después intentaremos descifrar un libro medieval que ha vencido a los mejores criptógrafos del planeta, y para terminar nos adentraremos en el abismo de la física para enfrentarnos a una pregunta que hace temblar los cimientos de la realidad misma. Corriente cósmica que nos mueve. Imagina que estás en un río, siente la corriente, sabes que te lleva, aunque no veas que lo provoca. Ahora lleva esa idea a una escala cósmica, nuestra galaxia, la Vía Láctea, y 100.000 galaxias más. No están simplemente flotando en el espacio, estamos siendo arrastrados como motas de polvo en una corriente invisible, hacia un punto concreto, a la increíble velocidad de unos 2.2 millones de kilómetros por hora, unos 600 kilómetros por segundo. El destino de este viaje es una anomalía gravitacional masiva conocida como el Gran Atractor. Para entenderlo, ¿qué es esto? Hay que recordar que el universo se expande. En teoría, las galaxias deberían alejarse unas de otras, pero en los años 70 los astrónomos notaron que en nuestro vecindario cósmico algo no cuadraba. Además del movimiento de expansión, había un tirón extra, una fuerza gravitacional que nos desvía y acelera hacia la constelación de Centauro. Aquí empezaba el misterio. El problema es que esa zona del espacio está justo detrás del disco de nuestra propia Vía Láctea, en una área llamada la zona de oscurecimiento. El polvo, el gas y las estrellas nos tapan la vista, como si intentaras ver una montaña en medio de una tormenta de nieve. Durante décadas fue casi imposible observar directamente qué había ahí. Entonces, ¿qué es esta fuerza misteriosa? Gracias a los telescopios de infrarrojos y de radio, hoy sabemos que no es un único monstruo cósmico. El término gran atractor es una parte histórica. Lo que sentimos es el tirón gravitacional combinado de enormes cúmulos de galaxias que se encuentran en esa dirección. Nuestra galaxia forma parte de una gigantesca estructura de filamentos y cúmulos llamadas la Niaquea, que significa cielo inconmensurable. Se cree que la Niaquea tiene una masa de 100.000 billones de soles y el gran atractor es básicamente el valle gravitacional en el centro de esta megaestructura. Nuestra galaxia simplemente está cayendo hacia allí, arrastrada por la gravedad de estructuras como el cúmulo enorme. ¿Llegaremos alguna vez? Probablemente que no. La energía oscura, la fuerza que acelera la expansión del universo, está alejando las estructuras lejanas más rápido de lo que nosotros caemos hacia ellas. Así que aunque el viaje es real, el destino parece estar siempre un poco más lejos, recordándonos que estamos a la merced de fuerzas invisibles que apenas empezamos a comprender. Continuamos con el otro episodio. Misterio 2. El manuscrito Voynich, el libro que nadie puede entender.
En la biblioteca de la Universidad del Yale se guarda un objeto que parece sacado de una novela de misterio, un libro de unas 240 páginas, más o menos, escrito a mano a principios del siglo XV. Pero esto no es un libro cualquiera, nadie en el mundo sabe lo que dice, es el manuscrito Voynich. Este libro es un enigma total. Sus páginas están llenas de ilustraciones extrañas y fascinantes, plantas que nadie ha podido identificar con certeza, diagramas astrológicos con símbolos desconocidos y dibujos de mujeres bañándose en extraños fluidos verdes. Pero el verdadero misterio está en su texto. Está escrito en un alfabeto elegante y fluido, que no se parece a ningún sistema de escritura conocido. Desde que fue descubierto, ha sido un dolor de cabeza. Se ha descubierto en el año 1912 para las mentes más brillantes. Criptógrafos de primer nivel, algunos forjados en los conflictos mundiales del siglo XX, lo estudiaron y se declararon vencidos. Lingüistas e historiadores han dedicado su vida a buscar un patrón, pero sin éxito. Con las llegadas de las computadoras, la esperanza se renovó. Se pensó que la inteligencia artificial por fin rompería código. Un estudio muy mediático de la Universidad de Alberta usó IA para analizarlo, y surgió que el idioma base podría ser hebreo, cifrado con anagramas, aunque la IA encontró que más del 80% de las palabras parecían tener una estructura similar a la del hebreo. Las frases resultantes no tenían ningún sentido coherente. Al día de hoy, ninguna IA ha conseguido una traducción verificable. Las teorías sobre qué son de lo más variable, un manual de alquimia, un tratado de medicina de una civilización perdida o un engaño increíblemente sofisticado de la época. La prueba del carbono ha confirmado que el pergamino es de entre 1404 y 1438, lo que descarta que sea un fraude moderno, pero no nos dice nada sobre quién lo escribió ni por qué. El manuscrito Voynich es más que un código por resolver, en una era donde toda la información parece estar a un clic de distancia. Este libro silencioso nos recuerda que todavía hay secretos que resisten a ser contados. Hemos viajado por el cosmos y la historia, pero nuestro último misterio nos lleva a un lugar mucho más extraño, el interior de un átomo. Aquí las reglas de la física que conocemos se rompen y entran en juego la mecánica cuántica, y en el corazón de esta teoría hay un enigma que desafía nuestra idea de la realidad, el problema de la medición. En nuestro mundo, las cosas son o no son, una pelota está aquí o está allí, pero en el mundo cuántico, una partícula como un electrón puede existir en un estado de superposición, lo que significa que está en varios lugares a la vez. No es que no sepamos dónde está, es que literalmente no tiene una posición definida hasta que la medimos. Existe como una nube de probabilidad. El famoso experimento mental del gato de Schrödinger lo lleva al extremo. Un gato en una caja con un átomo radiactivo que tiene un 50% de posibilidades de desintegrarse y matarlo. Según la cuántica, hasta que no abres la caja para ver, el gato no está ni vivo ni muerto. Está en una superposición de ambos estados, 50 vivo y 50% muerto al mismo tiempo.
aquí viene el problema que lleva un siglo volviendo locos a los físicos. En el momento en que medimos, es decir, cuando observamos, la magia cuántica desaparece, la nube de probabilidades colapsa y elige un solo resultado. El electrón aparece en un punto. El gato está vivo o está muerto. A esto se le llama colapso, la fusión de onda. El problema de la medición es simplemente que nadie sabe por qué o cómo ocurre este colapso. ¿Qué cuenta como una medición? ¿Un científico en un laboratorio? ¿Una cámara? ¿Un simple choque con una partícula de aire? La teoría cuántica no lo define esto. Han dado lugar a algunas de las ideas más salvajes de la ciencia. La interpretación de Copenhague es la visión más clásica. Básicamente postula que la naturaleza a nivel cuántico es intrínsecamente probabilística. El acto de medir la obliga a elegir un estado y no tiene mucho sentido preguntarse cómo era realmente antes de medir. Otra idea, mucho más alucinante, es la interpretación de los muchos mundos. Propone que la función de onda nunca colapsa. En su lugar, cada vez que se podría dar un resultado diferente, el universo se divide. En un universo abres la caja y el gato está vivo. En otro universo idéntico, hasta ese segundo está muerto. Cada posibilidad ocurre cada una en su propia rama de la realidad. Otras teorías sugieren que la conciencia humana podría ser la que causa el colapso. Pero la verdad es que aunque la mecánica cuántica funciona y es la base de los láseres y las computadoras, su pilar fundamental sigue siendo un misterio. Nos obliga a preguntarnos, ¿existe una realidad objetiva ahí afuera, independiente de nosotros? ¿O somos de alguna manera como creadores del universo simplemente por el acto de observarlo? Desde la inmensidad del cosmos, con el gran atractor pasando por el código indescifrable del manuscrito Voynich, hasta llegar al corazón de la materia misma. Con la cuántica, estos enigmas nos enseñan algo importante. La ciencia no es un libro de respuestas, sino una aventura constante hacia lo desconocido. Saber que existen estos misterios no nos hace más ignorantes. Al contrario, nos recuerda que las preguntas más grandes y emocionantes todavía están esperando una respuesta, y es justo ahí, en la frontera entre lo que sabemos y lo que ignoramos, donde ocurre la verdadera magia del descubrimiento. Te voy a dejar otro video por acá para que puedas pasarte si no has visto ningún otro.